Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este viernes de Soluciones Sostenibles. Mi nombre es Lina María Parra, soy líder de comunicaciones del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el webinar que vamos a tener hoy es Dow Química de eficiencia energética y sostenibilidad en las fachadas. Quien nos dará este webinar es Alberto Chiavarini. Él es gerente técnico de la Unidad de Soluciones para Construcciones de Alto Desempeño de Dow Argentina y desde 1998 trabaja en la industria de la construcción y a partir de 2010 se desempeña en el servicio de asistencia técnica. Él forma parte de varios grupos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones de nuevos proyectos y servicios, participa en forma directa o indirecta en organizaciones de estandarización y normalización de la región. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional del Rosario y posgraduado de la Universidad de San Andrés. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias Lina, muchas gracias a todos por participar de este evento. En principio y muy rápidamente, la agenda de lo que trataremos en esta charla, en esta presentación, es sobre la eficiencia energética, cuál es su urgencia a nivel global, qué aporta Dow y las tecnologías de las siliconas como soluciones a este tipo de problemas, cómo contribuyen al diseño sostenible. Mostraremos algunos proyectos como ejemplos y unas conclusiones al respecto. Ante todo, la sostenibilidad es un desafío global. Para el 2030 se estima que la población mundial alcanzará los 8.300 millones de habitantes. Un mundo que va a necesitar un 50% más de comida que la que tiene hoy, un 45% más de energía de la que hoy genera, un 30% más de agua, y que tendremos el desafío también, al mismo tiempo de producir más, de reducir un 40% los gases de invernadero. Nuestro trabajo y cada uno de nosotros es desarrollar soluciones a través de la ciencia y obviamente que nuestro propósito es el ser humano. Es un tema candente porque si nos ponemos a pensar, aproximadamente el 40% de la energía que se consume en la construcción va a domiciliaria, construcciones residenciales, edificios de oficinas. Y la mitad de esto, más de la mitad de esto, pura exclusivamente entre calefacción y refrigeración. Un 25% de la totalidad de energía que se consume en el planeta. 32% de lo que consumimos para la industria de la construcción es utilizada en la fabricación de los materiales que se van a utilizar en las obras y un 30% aproximadamente en transportarlo. Es decir, podríamos decir 40, 30, 30 como la pizza que muestra la distribución de estos consumos. Y ese 40% que nosotros consumimos en Occidente para la industria de la construcción va a tener que ser reducido debido no solamente por una cuestión de economía, sino también y gravemente debido a la gran producción de gases de invernadero. Si analizamos los números de Estados Unidos del año 2016, ese consumo tiene valores bastante parecidos a los que estuvimos hablando. 32% para producir, 40% en lo habitacional y en lo laboral, en el ámbito de trabajo, y un 30% para transportarlo. Pero más grave es cuando uno analiza todos estos elementos, todos estos números distribuidos en los distintos momentos que va uno a utilizar o va a consumir. Primero vamos a consumir un 13% de esa energía para fabricar los componentes. Un 2% lo vamos a invertir cuando estemos construyendo los edificios.
un 1% al final de la vida útil cuando querramos demoler y reciclar lo que tenemos. Pero el gran, importante consumo es la operación. ¿Por qué? Porque cuando uno construye un edificio, cuando uno construye una oficina, y se supone que es para muchos años, tantos como podrían ser 50, 100 años. Por lo tanto, si construimos algo que va a estar operando tanto tiempo, ese es el tiempo que nosotros tenemos que evaluar, esa es, perdón, es la eficiencia que nosotros tenemos que evaluar porque va a depender del comportamiento de ese edificio a lo largo de toda su vida útil. Y el- las estrategias de diseño deberían caminar por tres prioridades. Primero, lo más importante de las reducciones que tenemos que tener en cuenta es optimizar el desempeño de esta evolvente, porque como decía, va a estar hecha para durar 50, 100 años. ¿Cómo? Y que tenga más hermeticidad al aire, que la aislación térmica sea más eficiente, que la ruptura térmica no se produzca, porque si yo tengo ruptura térmica, no solamente tengo conducción, sino que voy a tener condensación adentro del ambiente y es otro robo de energía adicional. Control solar para no tener un sobrecalentamiento y necesitar mayores equipos de calefacción o poder aprovechar mejor la luminosidad natural. La segunda prioridad, y es la que muchas veces la gente en realidad trata y apunta a esta segunda, cuando en realidad deberíamos mirar las mejoras en las, por decirlo de alguna forma, protecciones pasivas de pérdidas en el sistema. La segunda prioridad es evitar el consumo. Bueno, vamos a utilizar artefactos LED para iluminar en vez de elementos incandescentes, aprovechar más la luz natural a través de dispositivos que puedan tomar la luz, como los cañones de luz que se utilizan en construcciones más modernas. Y en tercer lugar, bueno, ahí vamos a mirar las cosas que son a veces más atractivas para el público en general. Vamos a producir con fuentes renovables que puedan ser más interesantes, biogás, aerogeneradores. Pero vuelvo a insistir, primero es más importante, y por lo que había mostrado en el slide anterior, donde el gran consumo es durante la operación, el 80%, más del 80% se consume en la operación, por lo tanto, reducir las pérdidas debería ser el primer y más importante enfoque. Si nosotros miramos los códigos de energía en Estados Unidos, trabajan fuertemente la SRAE, que es la Asociación de los Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. Y si miramos la curva, a partir de que esta organización creada en 1975 a partir de la crisis del petróleo y reformulada las publicaciones a partir del año 2001, si uno toma desde la reunión del 2004 a la del 2013, en tan solo 9 años proponen y apuntan y exigen una reducción de prácticamente el 40% de la energía del escalón del 2004 al del 2013. El ASRAE inclusive tiene un enfoque bastante similar a lo que se está pretendiendo y en muy buena medida está caminando Bogotá y Colombia a través de la resolución 549. Yo tomé con permiso de ustedes esta parte de la página y realmente la clasificación y el objetivo es sumamente positivo y es más, en América Latina no estamos acostumbrados a tener estos beneficios impositivos o de costos en las facturas de servicios públicos como lo que está proponiendo esta resolución. Este es el camino.
Y ahora yendo un poco a los materiales o sobre nuestra propuesta tecnológica, un poquito contar qué son las siliconas y de dónde vienen y cuáles son estas tecnologías. En principio, nuestra materia prima es el cuarzo. El cuarzo es uno de los dos elementos que son más abundantes en la naturaleza, en la corteza terrestre, perdón. Ya son el oxígeno y el silicio. A esos dos elementos los reducimos en equipamientos especiales para transformarlos en silicio metálico, que es silicio con valencia cero. Y a estos los formulamos a través de distintos procesos químicos para obtener los distintos polímeros de silicona que conforman todos nuestros materiales, selladores, adhesivos y revestimientos. Y en función de lo que estábamos hablando hace un momento, la durabilidad es uno de los elementos claves de la cadena inorgánica que presenta la silicona y es el factor básico para su excelente durabilidad y de conservar sus propiedades a lo largo del tiempo, en particular para los adhesivos y los selladores, conservar adherencia y elasticidad. En la fotografía se puede ver una pieza de dos pedazos de hormigón, en uno de ellos con un cordón de silicona, el de la izquierda y el de la derecha con un sellador orgánico, después de ser sometidos a 2.500 horas de envejecimiento acelerado bajo radiación UV. Como pueden notar, esa degradación, que muchas veces estamos acostumbrados a verlos, inclusive los invito cuando caminen en más de un pavimento, encontrarán los sellos en los pisos deteriorados. Bueno, de la misma manera, aquí se corre el riesgo de que se produzcan infiltraciones y daño de los materiales por falla de los sellos. Y si tomamos como un ejemplo genérico, esta es una de nuestras instalaciones, es el laboratorio de CENEF en Bélgica, de Dow, para los materiales de siliconas. Aquí se pueden observar un montón de una gran cantidad de las aplicaciones en donde tanto las tecnologías del silicio como de las siliconas son empleadas. Y digo del silicio porque no es una silicona la que se utiliza en las células fotovoltaicas, sino que es silicio cristalino, pero se utiliza para generar energía eléctrica. Variaciones y fachadas activas que regulan la luminosidad, reduciendo el exceso de luz, el exceso de calor en las horas del mediodía y permitiendo mayor acceso de la luminosidad natural según el transcurso de las horas. Paneles aislantes en donde se utilizan materiales de mayor eficiencia y evitar pérdidas por transmisión, doble o triple termopaneles de doble y triple capa y con vidrios de baja emisividad, cubiertas verdes que requieren de eh, superficies de control de la humedad, fachadas con menor transmisión, hermeticidad al aire, y mayor eficiencia utilizando eh, puertas y ventanas fabricadas por sistemas de pegado. Entonces, considerando todo esto, la primer barrera sobre la que debemos trabajar es la envolvente. Y esa envolvente se desarrolla todo lo largo del edificio, desde los cimientos, pasando por todas las paredes, cruzando los techos y envolviendo la totalidad de la construcción. Por lo tanto, uno de los primeros puntos a tener en cuenta son las barreras de agua y viento. Estas barreras que muchas veces se constituyen en la construcción industrializada como el segundo elemento de control por detrás del revestimiento exterior, deben tener cuatro características importantes. La primera, continuidad. Si la barrera no es continua y muestra eh, intromisiones como esta y no podemos resolverlas,
nuestro problema no habrá sido solucionado, sino que habrá sido empeorado. Las siliconas y particularmente los revestimientos de siliconas utilizados para este fin tienen además la propiedad de poder ser buenos adhesivos sobre los sustratos que se utilizan en la construcción. Trátese de compuestos, placas de fibrocemento, placas de materiales prensados, acero, aluminio, vidrio, y el poder tener esa continuidad y el poder llegar a transferirlo con las distintas instancias. Ustedes ven a la izquierda una transición en donde se debe utilizar un tipo de material que pueda pegar al primer sustrato. Ahí encuentran mampostería, aluminio, acero inoxidable y la silicona vinculada en el medio, pegada con un adhesivo de silicona, o una pintura de siliconas, como pueden ver en la fotografía de la derecha. Ahora bien, está muy bien, podemos llegar a trabajar con todos estos materiales, pero si estos materiales no son compatibles entre sí, vamos a encontrarnos con un problema como el que se puede ver en la fotografía, en donde el intentar utilizar un adhesivo sobre sustratos diferentes y de químicas diferentes van a dar este problema, porque no es un problema de color, tal vez la coloración sería lo de menos. El problema es que esto se va a despegar y por lo tanto, si yo tengo una membrana, por ejemplo, de un material orgánico y la pretendo poner en contacto con un sellador que sea de silicona, que va a ser lo más común que vamos a tener cuando tengamos que sellar una ventana de aluminio, vamos a estar con un serio problema. O bien, me pueden plantear, reemplacemos ese sellador por un sellador orgánico, pero si pongo un sellador orgánico, el sellador orgánico se degradará por la radiación al ser expuesto a la luz ultravioleta del medio ambiente. Por lo tanto, la pérdida el punto de fuga lo voy moviendo. Una vez más, necesitamos que todos los componentes den continuidad y para poder tener continuidad, toda la evolvente debe ser compatible sus elementos entre sí. Ya se trate del vidrio, del aluminio, de la silicona, de la membrana, de la pintura que se esté utilizando. Continuando con este concepto de la continuidad, una de las aplicaciones más comunes o más conocidas de las siliconas, obviamente, que son los sellados y los sellados en ventanerías, pero también tenemos todos los sellados internos, como la de la fotografía de la izquierda, en donde la importancia de algo tan pequeño como el sellado de un tornillo, como se ven en esas dos fotos, en la foto en la fotografía de la izquierda, en los dos tornillos que están revestidos con un sellador que fue pintado de azul para resaltarlo. Si ese tornillo no está bien sellado, la infiltración está garantizada. Si la filtración de agua se da, obviamente que también tendremos la filtración de aire y cualquiera de los dos elementos nos tira abajo los presupuestos que veníamos planteando en las etapas de eficiencia o de pérdidas de energía. Por eso es tan crítico que la fachada sea hermética. Y para que sea hermética, todos estos puntos deben tener buena adherencia y durabilidad. Y ahí vamos a lo que podría ser la aplicación más popular de estos materiales, que son las fachadas de vidrio, que han cambiado la fisonomía de las ciudades. Ustedes ven a la izquierda, el edificio está en Detroit, de SHIG, este estudio de ingeniería, tiene o tuvo en el año 1971 la primera aplicación de una silicona estructural de 4 lados.
Y si uno hoy va a Detroit, ese edificio sigue funcionando y esa fachada sigue funcionando, lo mismo que cuando se instaló por primera vez. Esto nos da a nosotros también una pauta porque el otro punto es, en la teoría estos materiales son duraderos, pero ¿qué nos dice la práctica? ¿Son realmente duraderos? En este instante nosotros ya podemos mostrar obras que han superado los 50 años y eso nos da la tranquilidad de que puedan llegar a seguir trabajando en el tiempo y los seguimos sometiendo a evaluaciones en forma permanente. Cada vez en aplicaciones más arriesgadas, por decirlo de una forma, eh, más radicales, más que más arriesgadas, en formas y diseños cada vez más novedosos. Pero todo esto que es novedoso, por decirlo de una forma, parte de un principio bastante simple. Las fachadas están pegadas con una silicona estructural y ese vidrio se pega al aluminio transfiriendo todas las cargas. Ustedes imaginen que este vidrio va a recibir las cargas térmicas, las cargas de viento, la lluvia, el sismo, los movimientos de la estructura. Y es este pequeño cordón el que va a ser responsable de que todos esos elementos trabajen en forma adecuada por 50, por 100 años. A su vez, las juntas climáticas van a tener, nombre correcto, sellado de estanqueidad, pero no estructural, van a tener la responsabilidad que no filtre el agua en esa obra. Básicamente en diseños que originalmente fueron de dos lados y después como en el edificio de de Detroit que se hicieron de a cuatro lados y con una comparativa de sistemas, en donde los sistemas donde trabajaban con montantes y elementos y extrusiones para el sellado, pasan a sistemas pegados, en donde no hay instancia o posibilidad de filtración alguna en el paso del tiempo. ¿Cuáles son entonces los beneficios del sistema? Bueno, primero el alcance, utilizados en fachadas, en techos, en ventanas, en puertas, en colectores solares, porque los colectores solares térmicos utilizan un sellador estructural para el montaje generalmente de los vidrios y otro sellador estructural para poder colgar ese colector, ya sea térmico o fotovoltaico, a la estructura que va a tener que hacer el seguimiento de la luz solar. En divisores interiores, inclusive en aplicaciones que no están expuestas a la intemperie, como divisores interiores en interiores de oficinas. Permiten materializar una arquitectura en vidrio de alta transparencia que también es de muy atractiva y desde el punto de vista de la sostenibilidad nos permite tener mayor aprovechamiento de luz natural. Transfieren las cargas dinámicas como la del viento, la carga de sismo y las cargas estáticas como puede llegar a ser el peso propio del vidrio. Ustedes piensen que un vidrio de un espesor de 10 milímetros está pesando 25 kilos por metro cuadrado. Y hoy por hoy, probablemente si están en este momento ubicados en una oficina y miran hacia la ventana, lo más probable es que se encuentren que tienen un vidrio doble de 1 metro de ancho por 3 o 2 metros de alto. Si es un vidrio de 1,5 metros por 2, tienen 3 metros cuadrados. Y si tienen dos vidrios de 10 milímetros de espesor en ese vidriado doble, pesa 50 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, esa pieza de vidrio pesa 150 kilos y debe estar soportado por ese cordón de silicona por 50, por 100 años. Nadie imagina tener que cambiar ese vidrio una vez por año o una vez por década.
compensan los movimientos producidos por la temperatura. La temperatura durante el día asciende hasta un máximo alrededor de las 4 de la tarde para volver a empezar a descender y llegar a su mínimo a las primeras horas de la mañana y volver otra vez a subir. Entonces, hagan rápidamente la cuenta. Tenemos 2 ciclos por día, por lo tanto son más de 700 veces por año. Y si esto se repite durante 100 años, la silicona que está haciendo ese sellado va a estar sometido a 70.000 ciclos, muchos más probablemente de muchos otros mecanismos, como podrían llegar a ser picaportes, elementos de accionamiento, que ustedes o cualquiera de nosotros utilizamos todos los días, pero pensamos que un sellador va a tener que estar mucho más solicitado que un dispositivo mecánico. Bueno, yo les comento que sí. La temperatura sobre la que van a tener que trabajar estos elementos y que se va a tener que conservar a lo largo del tiempo es entre -40 y 150 grados centígrados. También permiten la industrialización, por lo tanto podemos fabricar las piezas en un taller, reducir los tiempos de instalación y en esas condiciones estar brindando una reducción en los costos totales de producción de la construcción. Y han demostrado integridad estructural por más de 50 años. Otro de los elementos que constituyen la fachada son los termopaneles. Contribuyen enormemente en la conservación de la energía, reducen la condensación, que es otra fuente de pérdida de energía, filtran la ganancia de luz solar con la utilización de vidrios específicos y permiten una mayor flexibilidad de diseño en la fachada, porque al tener mayor eficiencia térmica, les permiten trabajar sobre distintos niveles o porcentajes de área visual en vez de área opaca de una fachada. También podemos regular la transparencia utilizando distintos tipos de vidrio, también cambiando vidrios que puedan ser incoloros o vidrios tonalizados, trabajar con vidrios reflectivos y aumentar el confort mejorando los requisitos acústicos. La gran mayoría de nosotros ya está acostumbrado a estos elementos dentro de la construcción, pero muy rápidamente las caras de la unidad de termopanel se numeran desde afuera hacia adentro. Entonces el vidrio exterior tendrá la cara 1 y 2, el vidrio interior la 3 y la 4. Entre medios queda encerrada la cámara, es una cámara de aire que ha sido desecada por un desecante contenido adentro de un espaciador, generalmente de aluminio, y con un doble sellado, un sello primario, que llamamos sello primario de butilo, de poliisobutileno, que actúa como barrera de vapor de agua, y un sello secundario que su función principal es mantener las dos placas de vidrio unidas a lo largo de toda su vida útil. Pero los termopaneles están ya evolucionando cada vez más rápidamente a termopaneles de cavidades múltiples por una gran cantidad de ventajas. Es decir, se les incorpora en el medio una lámina central. Y acá hago la aclaración de hablar de una lámina más que de un vidrio adicional, porque esto podría llegar a ser hecho de un material distinto del vidrio. Existen los sistemas llamados heat mirror o southwall, en donde el triple vidriado está constituido en el medio por una lámina de un film de un polímero y presenta una enorme cantidad de ventajas, comportándose también como un elemento de triple vidriado. Uno de los edificios icónicos que casi todos nosotros conocemos y que usa ese sistema es el Empire State en Nueva York, que para conservar la estética, cuando se vieron forzados a mejorar la eficiencia térmica del edificio, la única opción que tuvieron fueron utilizar este sistema llamado heat mirror. Eh,
pero también la aplicación más común es con una tercera lámina de vidrio. Las funciones del sistema de espaciado son básicamente cuatro. Mantener ese espacio, generar esa cámara, remover la humedad porque se coloca un disecante en cantidad suficiente como para poder remover, dependiendo de la norma, defiende un poco de país en país, pero la cámara debe tener capacidad como mínimo para remover 2 a 3 veces la cantidad potencial de vapor de agua que hubiera quedado encerrada en la fabricación de la unidad de termopanel, evitar que entre más humedad a la cámara y retener el argón u otros gases aislantes, gases raros, gases nobles en la cámara cuando se buscan esta utilización para mejorar la eficiencia térmica aún más del termopanel. Y Dow aquí también está aportando en este momento 3 nuevas tecnologías. Primero, cuando estamos trabajando con unidades de termopaneles con gas, es crítico evitar el movimiento relativo de un vidrio respecto del otro. Para esas aplicaciones se necesita entonces mayor rigidez. Y la mayor rigidez, en los términos de la ingeniería, se llama módulo de elasticidad. Cuanto mayor módulo de elasticidad tenga, menos desplazamiento voy a tener de un vidrio con respecto al otro y mejor va a ser su, digamos, estanqueidad a los movimientos relativos del espaciador. Para esas aplicaciones desarrollamos un material nuevo que se llama 3363. Pero no conformes con eso, los nuevos desarrollos y la utilización de espaciadores de borde cálido o warm edge, como son llamados normalmente, nos llevó a buscar opciones en donde reducir también aún más la conductividad del sello secundario. Y eso se logra con este material, se llama 3364, que produce una reducción de la conductividad térmica de 0.19 vatios metro grado Kelvin a un 45% menos de un material estándar que tendría una conductividad de 0.35 vatios por metro grado Kelvin. Esto permite reducciones de hasta 1 grado, que es, yo puedo, tal vez, quien no esté acostumbrado a este tipo de trabajos de aplicaciones, una reducción de 1 grado centígrado es muchísimo. Por último, un material que tiene más que nada una función estética, desarrollamos un butilo que tiene el mismo color que los materiales que mencionamos más arriba, en realidad el 3362, el 3363, y que cumple con la norma europea EN 1279, probablemente la más exigente de todas las normas que haya para termopaneles a nivel global. Este material tiene el mismo color, lo que entonces permite evitar ese problema, tal como se ve en la infografía, en donde uno podría llegar a tener 2 colores y que muchos arquitectos rechazan por, por una cuestión estética. La durabilidad. Eh, en el año 2012, el Instituto de Ensayos IFT, que está en Rosenheim, en Alemania, decidieron cambiar esa fachada que ustedes ven a la derecha. Este pequeño edificio del laboratorio eh, había sido instalado a los termopaneles en el año 1986, utilizando la primera generación de nuestros selladores bicomponentes. Se desmanteló en el 2012, se guardó por 2 años en un depósito, hasta alguien dijo, somos un estudio, un instituto para el estudio de fachadas. Vamos a evaluar qué es lo que encontramos con respecto a la durabilidad de estos termopaneles. Los cortaron unas casi 200 muestras con un chorro de agua, como se puede ver en la fotografía del centro,
Y estas pequeñas probetas fueron ensayadas por el método de ensayo del equivalente de la STM 1135 por tracción para tratar de verificar cuál era la tensión residual que quedaba a rotura. La norma ETAG pide que como mínimo quede la ETAG 002 0.75 megapascales. Ustedes piensen que las condiciones de cálculo de estos materiales o de resistencia que deben tener para operación es de 0.14 megapascales. Por lo tanto, encontraron en estos materiales después de 25 años que tenían 0.79 de resistencia, 0.79 megapascales de resistencia a la tracción, cuando el valor original era de 0.95 y la norma exige 0.75 para un material nuevo. Por lo tanto, la estimación de envejecimiento es, ¿saben qué? Queda para 25 años más como mínimo para este material poder seguir trabajando. Y ahora quisiera dedicar el último tramo de la presentación a mostrar algunos ejemplos. Primero, en conceptos genéricos y de tratar de incentivar, de pensar en fachadas como la de la figura, un edificio que está en Alemania, donde estas 21.000 metros cuadrados de lamas son móviles y por un comando computarizado permiten regular la intensidad de luz natural que recibe el edificio. De esa manera consiguen un doble beneficio. Por un lado, regular el consumo de energía. En invierno aumentar la ganancia de calor y en verano reducir el factor solar. Y el segundo beneficio les permite reducir el nivel de ruido. En Beijing tenemos el edificio de SOM, del famoso estudio de arquitectura, perdón, es un shopping mall, el World Trade Center desarrollado por el estudio de arquitectura SOM, en donde hicieron un muro cortina doble, pero con el objetivo de mejorar la ventilación natural, evitar ese típico problema de síndrome del acondicionador de aire y a su vez poder tener el ajuste fino de, no de evitar las pérdidas de acondicionamiento de aire. O llegar a construcciones que se tienen que realizar a gran altura. Esto está más o menos a la misma altura que está Bogotá, 2.600 metros en Austria, pero con temperaturas mucho más exigentes y poder alcanzar un, un factor U, un valor U de la fachada de 0.77. Piensen que siempre la transmitancia del vidrio va a ser menor que la del conjunto de la fachada por las pérdidas, obviamente, que induce el metal. También tenemos aplicaciones de triple vidriado en la Antártida. Hace aproximadamente 15 años se hizo la estación cero emisiones Prince Elizabeth, donde se utilizó también material nuestro para hacer los triple vidriados de ese proyecto. Y en forma más reciente, en la Antártida, en la base Marambio, en este caso eran la renovación de las ventanas. Ustedes pueden ver las ventanas abajo instaladas y en el exterior de los edificios son 180 ventanas que permiten ahorrar 20.000 litros anuales de gasoil. Ustedes pueden decir, bueno, no es tanto 20.000 litros anuales. Sí, es mucho porque en el continente antártico contaminar con el combustible, quemarlo para generación de calor, es, digamos, un pecado contra la naturaleza. A su vez, el costo de llevar el gasoil por vía aérea hasta las bases es realmente impactante, más el propio consumo de gasoil para mantener el gasoil fluido para poder utilizarlo como
combustible. Por lo tanto, el reducir el consumo tiene un triple beneficio. Contaminamos menos, consumimos un producto más económico y a su vez gastamos menos para mantener el material operacional. Y los siguientes son todas obras materializadas por empresas colombianas en donde consiguieron calificaciones LEED, platino, oro, o que tienen aplicaciones de termopaneles de muy alta eficiencia. Esto está en Miami, son más de 20.000 metros cuadrados de fachada con termopaneles. Esta creo que la conocerán, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con termopaneles que tienen 25 milímetros de cámara. Este centro empresarial que está en Barranquilla, con certificación LEED Oro. El Marriott, el último Marriott de Bogotá. Y yendo así rápidamente hacia las conclusiones, los impulsores globales sobre el consumo de energía son absolutamente definitorios. Si nosotros queremos reducir el consumo de energía, tenemos que trabajar de una manera colaborativa que combine, por un lado, parámetros de diseño que ya de partida seamos más eficientes, pero con un desempeño comprobado y de durabilidad. Las siliconas contribuyen a la generación de nuevos sistemas de fachadas que permitan importantes mejoras en la eficiencia energética, en el incremento de la luz natural y en el control ambiental. Estas aplicaciones pueden ser acristalado, doble y triple vidriado, sellados de estanqueidad, revestimientos en barreras de agua y viento, fabricación e instalación de ventanas y protección contra de los materiales de la construcción utilizados en las fachadas. Yo no me extendí, pero también existen, son siliconas las que se utilizan para hacer las barreras cortahumos como protección de incendios en la fachada. Ventajas que tienen que ver no solamente con lo energético en forma directa, sino también con el ingreso de agua y aire, mejorando entonces la habitabilidad, reduciendo el mantenimiento porque va a ser menor el deterioro de los materiales y obviamente favoreciendo un ciclo de vida más prolongado. Esta excepcional vida útil debería ser más especificado, debería ser especificada en proyectos de construcción y restauración que contribuyen a su durabilidad. Y también queremos hacerles llegar el mensaje de que estamos comprometidos con la sostenibilidad, con la innovación ecológica y queremos trabajar con todos para alcanzar ese objetivo. Yo quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Entonces, vamos a abrir el espacio para las preguntas de los asistentes al webinar. Carlos Alberto Stanford. Según su experiencia, ¿cómo se puede lograr que los clientes se autoconvenzan de que la bioclimática y la sostenibilidad es indispensable en los proyectos arquitectónicos emplazados en zonas de clima cálido, húmedo como la costa atlántica colombiana? Bueno, está muy buena la pregunta y yo diría que es la base de todo esto. Es un problema de concientización por una parte, pero otra parte creo que es un tema del bolsillo, de la billetera. En la medida que se tomen medidas tan inteligentes como la resolución 549, en donde premia económicamente con reducciones de impuestos a quien esté dispuesto a invertir en esto, vamos a tener resultados. Con el paso del tiempo estamos encontrando que nuestras tecnologías también se están tornando cada vez no tan costosas. Sí, tengo que ser franco, involucran un costo, pero a la corta o a la larga se están dando o porque vas a ahorrar en tu cuenta, en tu factura
mensual de energía, o porque vas a tener más confort, porque querés tener mejor iluminación, querés poder disfrutar de la vista, con el paso del tiempo llegaremos, pero hacen falta los dos elementos. Concientización de los usuarios con medidas como la que está impulsando la Cámara Colombiana de la Construcción Sostenible hace mucho, y con el apoyo del Estado, de los organismos públicos, reduciendo impuestos. ¿Por qué siliconas y no otros polímeros? El problema era el que planteaba al principio. Yo quiero durabilidad. ¿Con qué frecuencia voy a pretender cambiar el vidrio que está montado en una fachada de un edificio que tiene 30 pisos? O puede tener 4. Si el sellador va a durar 50, 100 años, no voy a tener ningún problema, pero si utilizo un material orgánico, yo mostré un slide, qué es lo que sucede con los productos orgánicos con el paso del tiempo. Se van degradando y se degradan bastante rápido. Por eso no se utilizan y no están aprobados materiales orgánicos para este tipo de aplicaciones que tienen que durar 50, 100 años. ¿Qué estudios o información pública respalda la durabilidad de las siliconas? Hay varios, hay mucha literatura escrita sobre esto. Yo sugiero buscar, hay una serie de ensayos que desarrollaron en forma, por un lado, la ASTM, que se denominaron los comités RILEM, donde hicieron ensayos de envejecimiento. Hay un ensayo en este momento en particular que lleva 25 años haciendo un movimiento sobre una placa de vidrio, simulando un termopanel, trabajando 25 años a movimientos permanentes. El estudio este que yo presenté, o el trabajo del IFT de Rosenheim, podría ser una referencia, pero sugiero que se refieran a papeles que tiene publicada la STM sobre durabilidad. Hay todo un apartado y ellos van haciendo libros lo llaman STP, y ahí en ellos hacen publicaciones de distinto tipo y entre ellas hay mucho escrito sobre durabilidad de las siliconas, durabilidad de los selladores en general. David Ladino, te voy a habilitar el micrófono. Aló. Hola David. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Alberto, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos Bu- días. sí, buenos días, Alberto. Alberto, yo tenía dos preguntas puntuales. La primera es la siguiente. Dentro del marco de los beneficios tributarios que está manejando ahora mismo Colombia, ¿ustedes pues entrarían de pronto como a hacer parte de todo este proceso? Es decir, en cuanto a la obtención del beneficio de parte, pues vinculados ustedes dentro del proceso, ¿ustedes entrarían a ser parte de este beneficio tributario o conocen del tema, están dispuestos de pronto a gestionar sus proyectos de una forma un poco diferente, pues para entrar dentro de este beneficio? Mire, no, yo estoy en el área técnica. Quien Ok, puede darle mejor esa respuesta son los funcionarios de Colombia. Les ok. sugiero contactar al ingeniero Andrés Botiva allá en Bogotá. Dame un momento y anoto. Andrés Otiva, dices. Andrés Botiva. ¿Tienes el contacto de él? La CCC tiene el contacto de él. Ok, bueno, y la otra pregunta era la siguiente. En cuanto a proyectos, muy puntualmente el proyecto que mostraste en la ciudad de Barranquilla, eh, una consulta técnica es, ¿cuál es la durabilidad de esta silicona respecto a ese tipo de clima? Teniendo en cuenta que Barranquilla pues tiene una época del año que es septiembre, octubre, noviembre, casi que hasta febrero, donde las brisas van casi que a 30 nudos.
Y pues ese edificio puntualmente está bastante expuesto. Entonces, ¿cuál es la durabilidad más o menos de esto frente a este tipo de condiciones? Y también teniendo en cuenta que el viento tiene muchas partículas de sedimentos, arena, todo lo que es el tema de smog y demás. La durabilidad total no la tenemos todavía determinada, Ok. pero la compañía da una garantía escrita de 20 años si se cumple con el procedimiento. Y si no me falla la memoria, ese edificio tiene la garantía, ha recibido la garantía. Y, Los y- 20 años son 20 años ajá, corporativos, por lo tanto usted ok, piense que la compañía está más que tranquila que va a durar 20 años. ok, ok. Y ya para finalizar, de pronto me extiendo un poquito para finalizar. eh, En cuanto al tema de la instalación del producto, ¿ustedes tienen de pronto alguna alianza con algún proveedor local o directamente es la misma empresa que se encarga pues de hacer el empalme con el ventanero en este caso? Podemos hacerles llegar contactos con distintos ventaneros, Sí, pero independientemente de eso, cualquier ventanero que quiera seguir nuestros procedimientos puede acceder a ok, esas garantías, al programa de garantías y usted quedarse tranquilo que el material va a estar bien aplicado. ok, perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias, Alberto. No, a usted. Dale, que estés bien. Chao. Chao. Lucy Carranza pregunta, yo comercializo vidrios fotovoltaicos para fachadas arquitectónicas y cubiertas. ¿Ustedes tienen alguna opinión acerca del tema? ¿Creen que Latinoamérica está preparada para incursionar en este tema? Eh, Muy buena pregunta. En realidad, nosotros obviamente que vamos a estar eh, respaldando cualquier instancia que sea de ahorro energético y que sea sostenible. Tenemos materiales que se pueden utilizar perfectamente en contacto con estos tipos de vidrios especiales y sí, hay una división completa que trabaja sobre ese tipo de productos. Así que sí, sí, creemos. ¿Cuánto va a llevar? Y no tengo la bola de cristal para saberlo. Me encantaría. Ojalá lo podamos tener lo antes posible. José Vicente dice, en la presentación se muestran siliconas aplicadas a fachadas. ¿Existen productos que puedan aplicarse para cubiertas y dar una solución integral a la envolvente? Sí existen, pero requieren ser, digamos, discutidos punto a punto. Eh, Probablemente lo que nosotros podamos proveer en esta instancia sean los componentes para la formulación de esos materiales, eh, pero sí existen. Proveemos las materias primas para hacerlos. Germán Gaitán pregunta si tienen desarrollados productos para acristalamientos diferentes al vidrio, como el policarbonato o acrílicos. El, el problema del policarbonato, del acrílico, los materiales acrílicos, es su altísima dilatación. Eh, Poder utilizar estos productos, nuestros materiales, no los recomendamos en esos sistemas. Ustedes piensen que un policarbonato tiene un coeficiente de dilatación de aproximadamente 70 por 10 a la menos 6 milímetros por cada milímetro grado centígrado. 70 por 10 a la menos 6. Y el aluminio tiene 10 por 10 a la menos 6. 7 veces menos. El problema es cuando eso dilate, qué tamaño de junta necesitamos y quién va a querer tener una junta tan antiestética. Además, los materiales orgánicos como el policarbonato o el acrílico
tienen una vida útil prolongada, pero no tan prolongada como el vidrio. Ustedes pueden ver vidrios que tienen 400, 500 años en catedrales en Europa, pero no van a encontrar, al menos por el momento, acrílicos que tengan 50, 100 años de trabajo. Aparte, creo que no se habían inventado hace 100 años. Y una fachada está hecha para que dure lo que dure el edificio.